Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este miércoles 21 de abril del año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, en el día de hoy tengo anotado 3 temas aquí. 3 temas. Voy a hablar un poquito de doña Miriam Germán, a propósito del rumor que se calentó un poco en el día de ayer, de la eliminación del precario sustento, muy precario sustento del expediente Odebrecht, que eran las denominadas delaciones premiadas. Y entonces también, con relación a un proyecto que ha presentado el senador Franklin Romero, que está planteando la sustitución de la calle Charles Sumner, y es Sumner porque hasta mal escrito está, cuando le llamamos Charles Sumner, no existió un Charles Sumner, es Charles Sumner. Entonces, Franklin Romero está proponiendo que esta calle lleve el nombre de Rafael Corporán de los Santos. Adelanto que apoyo el proyecto con las 2 manos. ¿Por qué no con una mano, sino con las 2? Número 1, porque para que una calle en este país lleve el nombre del señor Charles Sumner, es mejor que no lleve nombre. Porque eso es un insulto de los dominicanos a los dominicanos, el hecho de que haya una calle en este país que les rinda homenaje a una persona que lo único que hizo fue denigrar al pueblo dominicano. Y la apoyo con la otra porque creo que es un homenaje que lo tiene más que merecido Rafael Corporán de los Santos, que además fue la persona que le dio valor comercial a esa avenida. Pero eso lo trataremos en detalle un poquito más adelante. Quiero saludar esta noticia de que está en camino un cargamento con las vacunas chinas que nos han permitido llevar hacia adelante un proceso de vacunación. Están en camino 500,000 dosis, según anunció ayer la vicepresidenta de la República. Qué bueno que están estas vacunas en camino y que con ellas continuaremos el proceso. Sería importante que las autoridades precisen si han logrado resolver, que hasta ahora no tengo noticia, el tema de las jeringuillas, porque el proceso se detuvo en el país no por falta de vacunas, sino por falta de jeringuillas. Todavía habían vacunas disponibles, pero no habían jeringuillas. Esa es la información que tengo. No sé si con estas, ¿cómo vamos a resolver? ¿Cómo vamos a resolver el asunto? Pero qué bueno que vienen estas vacunas en camino, esta vacuna de la empresa china Sinovac. Así es que esto es positivo. Por otra parte, en el día de ayer se anunció el apresamiento del coronel César Mariñez Lora. Dicen que hay indicios que le comprometen con el acto de barbarie que se cometió en Villa Altagracia al disparar contra el vehículo en el que venían una pareja de evangélicos junto con otras personas, y la pareja resultó
muerta por este ataque, a tiros sin mediar ninguna otra atenuante que justificara una respuesta de esa naturaleza por parte de de los policías. Entonces fue apresado el coronel César Mariñez Lora en la continuidad de este proceso. Entonces, señores, hablemos un poco de la magistrada Miriam Germán Brito y de las situaciones que se han estado comentando en torno a su salud y a su disposición para continuar en el cargo Procuraduría General de la República. Bueno, es un tema que genera comentarios, a veces son comentarios que salen a los medios, como ocurrió en el día de ayer. Y bueno, son cosas que uno tiene que indagar cuando se comentan, porque hay un refrán que dice que cuando el río suena es porque agua trae. Entonces, no es una información que se originara, digamos, en una primicia que yo manejara, pero la manejaron otros colegas, y creo que si manejan la información es porque tienen fuentes acreditadas que le han expresado eso. Y entonces hay un deber en ese sentido de exponerlo para que las cosas se esclarezcan. Y por eso ayer se abordó el tema aquí en el Sol de la Mañana. Pero bueno, mis fuentes me aseguran categóricamente que el hecho no es verídico, que no es cierto que la magistrada se haya planteado renunciar, y que su salud, dentro de las circunstancias de una persona de su edad, que ya tiene algunas situaciones de salud, es normal. Es normal que ella está bajo los cuidados necesarios, pero que su operatividad frente a la Procuraduría es normal. Eso es lo que me han asegurado, y realmente en ese sentido he hablado con personas que entiendo no me dicen una cosa por la otra. Me aseguran que eso es así, y le cuestiono, pero ven acá, y esto, y por qué esto, no, pero eso es así. Y lo puede asegurar que es así. Perfecto. Ojalá que sea así. Ojalá que sea así. Entonces yo reitero que lo que me plantean personas cercanas y del entorno de la magistrada Germán es que no es cierto que ella se haya planteado renunciar, y que dentro de la situación de su salud y de su edad, ella opera con normalidad. Ahora también hay otro problema que no es propio de la magistrada Germán, y se trata de la sobrecarga que tiene la Procuraduría General de la República. Porque aquí hay gente que lucha por institucionalidad y vive hablando todos los días de institucionalidad y de que nos acojamos al respeto de las leyes, etcétera. Pero son las mismas personas que si se les rompe una uña, entonces saltan la institucionalidad. Saltan la institucionalidad porque ¿qué pasó esta semana? Bueno, llegó un postre, dicen que preparado con marihuana, unos brownies preparados con marihuana, al campamento feminista. Se intoxicaron o se afectaron un grupo de damas. Eso está en Ciudad Nueva, ahí mismo, cercano
hasta a pie, aunque en la proximidad del palacio, pero hasta a pie, uno haciendo ejercicio, bajando unas cuantas cuadras, ahí está la Fiscalía del Distrito Nacional, que es donde eso debió llevarse, porque si hay una Fiscalía del Distrito Nacional y ni el que llevó el postre, ni los afectados tienen privilegio de jurisdicción, entonces, ¿hacia dónde debieron ir con su querella, con su denuncia? Hacia la Fiscalía del Distrito Nacional. Pero parece que ahí no se hace suficiente ruido. Ahí no se hace suficiente ruido. No, esto no pasó a nosotras y es a la Procuraduría General de la República, pero eso no es un tema de la Procuraduría General de la República. Bueno, pues aquí le quitan los pelos a una burra y es a la Procuraduría General de la República que todo el que puede va. No lo hace por los canales que corresponden, aunque hay gente que vive reclamando que las cosas se hagan por los canales que corresponden, pero no hacen las cosas por los canales que corresponden. Entonces, es cierto que en esa circunstancia tenemos a una Procuraduría General de la República que tiene bastante trabajo con lo que le toca, pero que está sobrecargada de cosas que no le corresponderían, pero que van a parar allá. Van a parar allá. Entonces, yo creo que la lucha por el desarrollo institucional tiene que ser coherente. A mí me gusta mucho un pensador americano que es de los hombres más influyentes, que se llama Wendell Berry, que él plantea, él no creo que haya un activista medioambiental, no creo que haya una gente que haya denunciado todo el daño de la industrialización, sobre todo en lo que tiene que ver con la agricultura, como él. Pero él no te va fácilmente a una protesta de ambientalistas, porque él quiere ver cuál es la vida de esos ambientalistas. Es decir, él entiende que si el ciudadano como tal protestara como ciudadano, rechazando las cosas que rechaza, pero con la coherencia de una vida, habrían cambios reales. Entonces, el que lucha por la institucionalidad debe ser coherente. Debe ser coherente, pero no somos coherentes. Y aquí quiero dar otro ejemplo. Y este no es un rumor porque voy a presentar la comunicación. Este no es un rumor, Jovita, y esto parte de la gente que está combatiendo la corrupción en la República Dominicana y que está luchando porque no se cometan irregularidades en las instituciones. Vamos a ver, Jovita, si tienes una carta de el 19 de octubre del 2020. Esa carta dirigida a Dania Veloz, que es la Procuradora General de Corte, directora de la Oficina de Bienes Incautados. Esa carta la dirigen Jenny Berenice Reynoso Gómez, directora general de persecución del Ministerio Público, y Wilson Manuel Camacho, procurador adjunto titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa. Remisión de solicitudes de apartamentos, distinguidas magistradas. Entonces, quienes suscriben, Jenny Berenice Reynoso Gómez y Wilson Manuel Camacho, directora general de persecución del Ministerio Público y titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, respectivamente, por medio de la presente, les remitimos lo contentivo en el anexo para los fines del lugar relativo a los fiscales siguientes. Jonathan Elías Pérez Fulcar, y ahí describen los fiscales. Señores, ustedes saben qué es lo que se está solicitando. Bienes que no han sido todavía objeto de una sentencia definitiva. Se está solicitando que sean asignados a fiscales.
Eso es una irregularidad. Si ellos lo estuvieran investigando y eso se estuviera cometiendo en cualquier otra oficina del Estado, supongámonos que eso lo haya hecho un funcionario de la administración de Danilo Medina, ¿ustedes saben que fuera eso? Un acto de corrupción, que ellos lo estuvieran investigando, y investigando con toda la algarabía, porque eso es una irregularidad total. Es decir, nadie puede disponer de los bienes que han sido incautados hasta que una sentencia, no con la autoridad de la cosa definitivamente juzgada, disponga sobre esos bienes. Ustedes saben cuál es la objetividad que puede caracterizar a un ministerio público que está persiguiendo y al mismo tiempo haciendo usufructo de los bienes. ¿Cuál es la objetividad que puede primar? Eso es una irregularidad. Eso es una irregularidad. Pero mírenla ahí, mostré la comunicación. No que es un rumor, no, la comunicación. Imagínense que cualquier otra oficina pública haya incurrido en una cosa así. Ya ustedes saben que eso estuviera filtrado a los medios y la gente condenada antes de que incluso se inicie una investigación. Entonces, eso es una irregularidad. Evidentemente que esa es una irregularidad. Pero bueno, qué bueno, doctora Germán, que usted está bien y que no es cierto, como me dicen mis fuentes, que usted haya planteado la renuncia. Entonces, el otro tema que tenía como segundo tema, aparte de esto de Miriam Germán, es la eliminación de lo que yo llamo el precario sustento del expediente Odebrecht. Y digo precario porque si esas delaciones premiadas no se eliminan, ellas de por sí no sustentaban ese expediente. Y eso lo advirtió en su voto disidente la propia magistrada Miriam Germán, que es hoy Procuradora General de la República. Es decir, esas delaciones premiadas como tales no alcanzaban a sustentar un expediente. Podían, digamos, dar pie a una investigación, pero por sí ella no sustentaba un expediente, porque en ningún caso se trata de cosas que planteen ningún hecho concreto. Ahí no se ha dicho en ningún caso que a fulano de tal se le entregó un soborno y que ese soborno fue de tanto, y miren aquí el cheque que avala eso, como vimos que ocurrió en algunos casos en Perú. No, en esas delaciones premiadas, cualquiera que fuera el delator que hablara, sobre todo el principal, que fue Marco Vasconcelos Cruz, se suponía que como fulano y Perencejo tenían amistad, tal vez fulano recibió algún tipo de aporte, tal vez. Entonces, sobre esa base no se puede acusar a nadie. Si este señor dice que tal vez fulano recibió un aporte, eso lo único que le daba es una pista al Ministerio Público para hacer una investigación sobre esa base, pero no para sustentar una acusación. Entonces, de por sí, las delaciones premiadas no constituían una prueba de soborno como tal. Entonces, por eso es que le llamo precario sustento, porque eran lo único que avalaba ese expediente, pero no le daban realmente un sustento firme. Antes, el expediente había perdido otras patas. La pata principal del Ministerio Público consistió, desde que se inició todo este proceso, en tratar de evidenciar que aunque no tenía un solo depósito de la cuenta del presunto sobornador a la cuenta de los sobornados, porque no hay nada de eso, ninguna transacción que pruebe que hubo intercambio entre uno y otro, no por lo menos de manera contundente para hablar de un nivel de soborno. Entonces, el Ministerio Público lo que hizo fue
tratar de demostrar que en ese periodo esas personas habían experimentado un enriquecimiento ilícito. Y todo lo que desarrolló sobre el expediente dice que pues era así. Dice que era así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este caso? ¿Qué pasa con este caso? Que el propio juzgado, el propio tribunal colegiado, pues desagregó esta prueba. Es decir, esta prueba fue eliminada porque el Ministerio Público, en vez de sustentarla en base a un procedimiento que es el que establece la ley de la Cámara de Cuentas, que es la que tiene fuerza de ley para sustentar cualquier tipo de cosa de esta naturaleza, hizo un peritaje independiente y muy precario. Entonces, se eliminó el peritaje en el que se trataba de demostrar enriquecimiento ilícito. Después también el testimonio de quien pretendía demostrar eso, es decir, que se cayó lo del enriquecimiento ilícito. Bueno, pero de todas maneras la empresa admitió en Estados Unidos que sobornó en la República Dominicana e hizo un acuerdo de lenidad en Brasil. ¿Qué pasa? Que el acuerdo de lenidad y el documento sobre el proceso del acuerdo con la justicia estadounidense llegaron en portugués y no habían sido traducidos y también fueron eliminados. ¿Qué quedaba? Este asunto de esta adivinanza que se llamaban delaciones premiadas. Es decir, yo me supongo que como Perencejo y Sustanejo tenían amistad, tal vez, aunque no tengo pruebas, no tengo constancia, lo aclaran las mismas delaciones, tal vez ocurrió eso. Pero las delaciones no reunían las condiciones para ser tales. No reunían las condiciones para ser tales, que tampoco podían serlo porque un proceso judicial tiene que ser contradictorio. Fíjense que hubo testigos que trajo el Ministerio Público que en principio ellos declararon algo. Cuando se sometieron a un proceso contradictorio, su aporte en el tribunal fue totalmente distinto. Entonces, el otro problema de estas benditas delaciones premiadas eran que rompían con ese carácter contradictorio de un proceso. Pero bueno, además de esas falencias, entonces habían unas que eran niñadas, que eran elementales. El empleado 54 dice que él se supone que pudo haber ocurrido esto. Perfecto. ¿Dónde firma el empleado 54 esa afirmación tan ambigua que se le atribuye y que se trae aquí como prueba? No, el empleado 54 no firma eso. Hoy, ¿cómo sabemos que eso lo dijo una persona que no está ni siquiera, que no está aquí, pero ni siquiera está firmando lo que dijo? Ok, muéstreme el apostillamiento de que es la certificación judicial de esto. No, eso no tiene apostilla. Caramba. ¿Ante qué autoridad judicial esta persona produjo esa declaración? Vamos a ver el timbrado. No, eso no tiene nada de eso. Eso no tiene nada de eso. Sí, un documento suelto donde ellos debieron ser más creativos, porque como eran documentos sueltos y no estaban firmados, pues ahí debió ponerse a la gente a hacer planteamiento concreto, porque de todas maneras eso no tenía firma, ni prueba de que la gente lo había dicho, ni que lo había planteado. Entonces, imagínense si ustedes creen que con una cosa así ningún tribunal la podía acoger. Miren, si esto no se caía en este primer tribunal colegiado, en cualquier otra instancia iba a tener este final. Porque ahí no había posibilidad, no hay posibilidad de ningún otro desenlace. Entonces, que hay posibilidad de que el Ministerio Público busque nuevas pruebas, no, es que las pruebas tiene que presentarlas con la acusación.
En un juicio nadie se puede aparecer con pruebas de la que el acusado no ha tenido oportunidad de defenderse ni que la conozca. Mira, yo tengo aquí una cosa bajo la manga. No, ya un juicio de fondo no es para cosas bajo la manga. Lo que se iba a probar tiene que haber estado depositado previamente. Tiene que haber estado depositado previamente. Entonces, esa es la situación de un expediente que como tal no alcanza. No, yo no puedo hablar de absolución al considerar que las personas sean inocentes. No creo que el tribunal llegue ahí. Pero es claro que el tribunal está adelantando absolución por falta de fundamento de la acusación, de prueba en la acusación. Porque que no la hay. No la hay, hasta ahora no la hay. Y si hasta ahora no la hay, es que no la hay. Pero repito, el que quiera saber si la había o no, búsquese el voto disidente de Miriam Germán y vea si ella advirtió o no lo que iba a pasar a largo plazo, si ese era el expediente que se iba a llevar a la justicia, y ese fue el expediente que se llevó a la justicia. Y ese es el expediente que está defendiendo el Ministerio Público. Eso en el caso Odebrecht. Entonces, vámonos ahora a la propuesta que ha hecho Franklin Romero, en esa propuesta de colocarle el nombre. El Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley que coloca el nombre Rafael Corporán de los Santos a la avenida Charles Somers. Ya hemos dicho que ese señor que tiene una avenida, el Somers no existe, porque él se llama Schoner, no Somers. Entonces, el Distrito Nacional, la autoría del senador Franklin Romero, las motivaciones para la aprobación están amparadas en que Rafael Corporán de los Santos revolucionó el estilo de producir y conducir la radio. Y hay otras motivaciones. Entonces, yo decía que lo apoyo con las dos manos. Con las dos manos. Lo primero, porque ese caballero no merece ninguna suerte de homenaje de la República Dominicana. A veces, como vemos la historia desde el planteamiento de alguien, y el planteamiento de ese alguien se repite y se repite sin ir a los hechos como tales, entonces se difunde una idea que es incorrecta. El señor, en este caso, el señor William Sumer, o Charles Somervell, el señor Somervell, que fue funcionario diplomático en la República Dominicana y del Departamento de Estado con Franklin Delano Roosevelt, escribió un libro que se llama La Viña de Nabó. En La Viña de Nabó, este caballero glorifica a Charles Sumner y lo presenta como el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que impidió que se aprobara el proyecto de anexión de República Dominicana que se planteó en el gobierno de Buenaventura Báez y el presidente estadounidense Ulises Grant, que este fue el héroe de eso, el señor Sommer. Y en base a eso, entonces, don Américo Lugo, pues presenta a este caballero como un héroe. Y a partir de ahí, pues, todos los dominicanos, sin irnos a la base del asunto, hemos considerado al señor Sumner en función de lo que dijo don Américo. ¿Qué dijo don Américo de Charles Sumner? Don Américo dijo: Carlos Sumner es el más idealista de los hombres públicos estadounidenses y la gloria política más pura de los Estados Unidos. Es el último de los puritanos, pero es también el último vástago de los colonizadores ingleses. Bernardo Vega, en esta obra que se llama La cuestión racial en el proyecto dominicano de anexión a los Estados Unidos en 1870, demuestra que cuando don Américo
hizo ese planteamiento, no conocía los discursos de Charles Sumner, del señor Sumner. No conocía los discursos racistas del señor Sumner y las razones por las que el señor Sumner se oponía al proyecto de anexión. ¿Qué dice don Bernardo Vega aquí en esta obra sobre esto? Dice lo siguiente: la oposición de Sumner. Sumner se opuso porque los dominicanos eran una raza turbulenta, traicionera, indolente y no dispuesta a ser útil a su país o al mundo en general. Es decir, estamos hablando que este hombre se opone al proyecto de anexión de República Dominicana y los Estados Unidos porque él no consideraba que esos judíos negros eran pues dignos de ser sus compatriotas. Y entonces los judíos negros cogen y le hacen un homenaje y lo tienen como un gran señor. Lo tienen como un gran señor. Decía él, el carácter de esta gente haría no deseable la adquisición de ese país. No haría, todo esto está citado en esta obra de Vega. Referencia especial a los habitantes de la isla de los trópicos americanos. Entonces, eso planteaba, entre otras cosas, el señor Sumner. Yo tengo otra obra aquí porque ya son varios autores dominicanos que después de conocer los discursos y ver la verdadera cara de este caballero, pues han puesto en evidencia todo lo que este hombre pensaba de la República Dominicana. Entonces, ¿por qué pensaba que es un héroe? Un héroe, este héroe. ¿Por qué pensaba que no debía producirse esa anexión? No debemos absorber ni anexar esos países negros con todas sus lacras y enfermedades físicas y espirituales, sino dejarlos ser entes independientes para que sigan por su cuenta experimentando con su autogobierno. Es decir, ese es el caballero que nosotros le tenemos una calle de las principales de la capital dominicana. Por suerte que ni nos acordamos de su nombre y no es el nombre de él que dice la calle, dice otro nombre. Dice otro nombre. Por suerte que no, ni de su nombre nos acordamos. Entonces, yo creo que sería un acto de reivindicación de los propios dominicanos llevar a cabo el desprendimiento, el desalojo de ese caballero. José Báez Guerrero planteó hace algunos años que se organizara una gira a Washington. Entonces, para que los dominicanos vayamos a orinarnos a la tumba de ese caballero. Alguna venganza, ¿no? Alguna venganza. Ese caballero que se caracterizó por unos planteamientos muy destemplados. Bueno, Ulises Grant no lo mató. No lo mató porque pensó en la historia. Pensó en la historia porque el presidente Grant en Washington, caminando, va a la casa de este caballero, le explica el proyecto de anexión, etcétera. Él, por lo menos a Ulises Grant, la posición que le presentó no fue la que presentó después en el hemiciclo. Pero el problema no estuvo ahí. El problema fue que él se puso después a decir que el presidente Grant había ido borracho a su casa a hablar con él. Y imagínense. Entonces, no tuvo la misma suerte con un senador, Preston Brooks, con un senador de Carolina del Sur. Preston Brooks estaba harto de difamaciones porque este caballero decía
que los sureños no querían abolir la esclavitud, etcétera. La esclavitud que abolió Ulises Grant, Lincoln la proclamó, pero quien la materializó realmente fue Ulises Grant, que estos caballeros sureños no querían hacer eso porque ellos se cogían a las esclavas. Se cogían a las esclavas. Entonces Preston Booth le dijo, bueno, usted tiene prueba de eso, yo espero que usted la exprese. Si usted no la expresa, yo lo invito a un duelo. Y el hombre no quiso aceptar el duelo. No quiso aceptar el duelo. Entonces Preston Booth le dio una golpiza que duró 2 años acostado. 2 años estuvo en cama después de esa golpiza que le dio el senador Preston Booth. Pero el senador Morton también fue objeto de una difamación de parte de ese señor, porque quien propone en el Senado el derecho al sufragio, cuando el senador Morton estaba planteando el derecho al sufragio de las mujeres, este hombre que yo no sé si era misógino, dijo que Morton se había enfermado de veneria, porque fíjense cuáles eran sus argumentos, que una mujer le había pegado la veneria a Morton, y que Morton, que en venganza estaba proponiendo el sufragio de las mujeres. Imagínese usted, ese caballero insoportable, bueno, él nadie lo conocía. Él se conoció por la golpiza realmente que le dio el senador Brooke. Eso fue lo que le dio un carácter público. Entonces tiene una calle aquí en Santo Domingo que ojalá el Senado la apruebe en segunda lectura y que los diputados aprueben en segunda lectura. Háganlo sin ningún remordimiento. Que ese caballero, yo no digo lo mismo de Winston Churchill, ni voy a decir lo mismo de Kennedy, pero ese caballero que se llama Charles Sumner, no Sommer, ese caballero no merece ningún homenaje del pueblo dominicano. Cambio y fuera.